Lo amas, claro que lo amas. Es tu compañero, tu mejor amigo, tu familia. Han construido toda una vida juntos. Pero hay una frase que te ronda la cabeza, sobre todo en los momentos de silencio. Una frase que te llena de culpa y confusión. Lo amo, pero ya no lo deseo. Si este pensamiento te suena, créeme, no estás sola. No es una señal de que el amor se acabó. Es la señal de un error psicológico increíblemente común que miles de parejas, especialmente las que llevan más de una década juntas, cometen sin darse cuenta. Y ese sentimiento, aunque no lo parezca, es el punto de partida perfecto para transformar tu relación. Hoy vamos a descubrir cuál es ese error y, más importante aún, cómo solucionarlo para pasar del cariño profundo a la pasión consciente. Esta es una de las crisis más silenciosas y dolorosas en las relaciones a largo plazo. Te hace sentir como si vivieras con un compañero de piso al que quieres con locura, en lugar de con un amante. Pero déjame decirte algo fundamental, que el deseo inicial, esa urgencia casi química, disminuya con el tiempo, es completamente normal. No significa que tu relación esté rota, significa que la pasión necesita aprender a hablar un nuevo idioma, un idioma más profundo, más intencionado y, te lo aseguro, mucho más poderoso. Yo soy tu guía en este proceso y juntos vamos a decodificar ese lenguaje. ¿Te suena familiar? Las conversaciones giran en torno a la logística. ¿Quién recoge a los niños? ¿Qué factura hay que pagar? ¿Qué serie vemos esta noche en Netflix? El contacto físico se ha limitado a un beso de buenos días y un abrazo cansado por la noche. Y la intimidad, cuando sucede, se siente predecible, casi como un punto más en la lista de tareas pendientes. Esta transición de amantes a compañeros de equipo es el síntoma más claro de que la dinámica ha cambiado. Y aquí está la clave que a menudo se nos escapa. El amor y el deseo, aunque nos enseñaron que siempre van de la mano, son dos fuerzas psicológicas distintas. El amor busca seguridad, familiaridad y conexión. Se nutre de la confianza y de saber qué esperar. El deseo, en cambio, se alimenta de lo contrario, del misterio, la novedad y esa pequeña distancia que nos hace querer acercarnos. Cuando empezamos una relación, ambas fuerzas están alineadas. Todo es nuevo, todo es un descubrimiento. Pero con los años, mientras la conexión y la intimidad emocional se hacen más profundas, la novedad se esfuma. Conocemos cada historia, cada gesto, cada manía, y es justo ahí donde, sin querer, cometemos el error. El error psicológico que aniquila la pasión es pasar de la conquista mutua a la convivencia fusionada. Es creer que la pareja perfecta es la que lo hace todo junta, piensan igual y donde no hay secretos ni sorpresas. En esencia, eliminamos el espacio donde el deseo pueda respirar. Nuestro cerebro está programado para reaccionar a la novedad. La pasión del inicio está bañada en dopamina y norepinefrina, un cóctel químico que nos mantiene alerta, curiosos y un poco obsesionados. Pero cuando tu pareja se vuelve 100% predecible, cuando la conoces tan bien que sientes que es una extensión de ti, el cerebro, lógicamente, cambia el interruptor. Pasa del modo amante al modo familia. Y seamos honestos, rara vez sentimos un deseo ardiente por lo que consideramos familiar y seguro a ese nivel. Algunas personas al sentir esto entran en pánico. Creen que la intimidad emocional es un repelente del deseo, pero no es así. No es la intimidad lo que apaga la llama, es la falta de individualidad dentro de ella. Es la fusión, es olvidar que somos dos seres completos y separados que eligen caminar juntos, no dos mitades que se funden en una sola entidad predecible. Este error no sucede de la nada. Hay otros factores, especialmente comunes después de los 40, que le echan leña al fuego de la rutina. Primero, el enemigo silencioso número uno, el estrés. La presión del trabajo, las finanzas, el cuidado de los hijos o de padres mayores, todo eso consume nuestra energía mental y física. Nuestro cuerpo entra en modo supervivencia, liberando cortisol, y es fisiológicamente imposible conectar con el deseo cuando estás en modo lucha o huida. La pareja, en lugar de ser un refugio, puede empezar a sentirse como una responsabilidad más. Segundo, los silencios que matan.
Muchas parejas de larga duración nunca han tenido conversaciones honestas y vulnerables sobre sus deseos. Se asume que el otro debería saberlo o se tiene miedo a ser juzgado. Esta falta de comunicación crea expectativas no cumplidas y una rutina insatisfactoria que ninguno se atreve a romper. Y tercero, la mochila de resentimiento. Pequeñas discusiones sin resolver, críticas constantes, la sensación de no ser valorado, todo eso se acumula como piedras en una mochila. El resentimiento es veneno puro para la intimidad. Crea una barrera emocional que es impenetrable, porque es imposible desear de verdad a alguien con quien te sientes herido o enfadado. Si la conexión emocional está dañada, el deseo es lo primero que se va. La buena noticia es que esta situación es completamente reversible. No se trata de volver a la pasión frenética de los primeros meses, sino de evolucionar hacia una pasión más madura, consciente y sostenible. Aquí tienes 4 estrategias para lograrlo. Estrategia 1. Reintroducir el misterio positivo. Esto no significa crear drama ni esconder cosas, significa volver a ser individuos completos. Anímate a tener hobbies por tu cuenta, sal con tus amigos, vuelve a ese tema que te apasionaba y dejaste de lado. Cuando regresas a casa con nuevas experiencias, con una nueva luz en los ojos porque hiciste algo que te nutre solo a ti, deja de ser 100% predecible. Traes energía nueva a la relación. Sorprende a tu pareja con un detalle sin motivo. Rompe la rutina de la cena del martes. Se trata de mostrarle facetas de ti que quizás había olvidado y permitirte redescubrir las suyas. La pasión necesita aire y ese aire es el espacio individual. Estrategia número 2. La comunicación puente. Este es quizás el paso más valiente e importante. Tienes que aprender a hablar del tema sin que suene a acusación. Olvida frases como ya no me tocas o es que ya no te gusto. Eso solo genera defensa y más distancia. En su lugar, usa una comunicación puente que une tus sentimientos con una invitación. Prueba algo como extraño mucho nuestra conexión física. Me encantaba cuando... ¿Qué te parece si buscamos la forma de recuperar esa chispa juntos? O últimamente me he sentido un poco distante y quiero que sepas que te amo profundamente. Me preguntaba si podríamos encontrar una forma de reconectar íntimamente como un equipo. Estas frases convierten un problema individual en un proyecto compartido y eso, créeme, lo cambia todo. Estrategia número 3. Agendar la pasión. Sé lo que estás pensando. ¿Agendar el sexo? Qué poco romántico. Quiero que le des la vuelta a esa idea. En nuestras vidas tan ocupadas, agendamos todo lo importante. Reuniones, citas médicas, cenas con amigos. ¿Por qué la conexión íntima con nuestra pareja debería dejarse al azar? A cuando surja. Agendar la intimidad no es un acto burocrático, es un acto deliberado de poner tu relación primero. Es decir, tú y yo somos tan importantes que vamos a reservar un espacio sagrado en nuestro calendario, libre de teléfono, trabajo y preocupaciones, solo para nosotros. Además, la anticipación de esa cita puede ser un poderoso afrodisíaco. Estrategia número 4. Sanar las heridas individuales y de equipo. A menudo, el deseo hacia el otro empieza por sentirse deseable uno mismo. La baja autoestima o una imagen corporal negativa son destructores masivos de la libido. Trabaja en tu propia confianza. Haz ejercicio, cuida tu aspecto, por y para ti. Reconoce tu propio valor. Al mismo tiempo, es vital vaciar esa mochila de resentimiento. Si hay conflictos pendientes, hay que abordarlos con la misma comunicación puente. Me sentí herido cuando... Es muy diferente a tú siempre haces. A veces, si las heridas son profundas, buscar la ayuda de un terapeuta de parejas es el acto de amor más grande que pueden hacer por su relación. Conclusión. El amor que sientes por tu pareja, después de 10, 20 o 30 años, es un tesoro. Es un cimiento sólido, construido con risas, lágrimas y una vida compartida. La pasión no ha muerto, simplemente se ha dormido bajo el peso de la rutina, el estrés y el error de pensar que fusionarse por completo es la meta del amor. No se trata de volver al pasado, sino de evolucionar hacia una pasión más consciente. El cariño es la base. La pasión es una decisión diaria. Es la decisión de seguir siendo un individuo fascinante, de comunicarse con valentía, de priorizar la conexión y de perdonar para poder avanzar. La pregunta no es ¿cómo recupero lo que tenía?, sino ¿qué nueva y excitante capa de nuestra relación podemos construir ahora,
con la sabiduría y el amor que ya tenemos? La respuesta está en tus manos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor lo que sientes, compártelo con alguien a quien también le pueda servir. Y ahora quiero que la conversación continúe en los comentarios. Con total honestidad, ¿cuál es la primera estrategia que te animas a probar esta semana para reconectar con tu pareja? Leeré cada una de tus respuestas y recuerda, no estás solo en esto. Te animo a que veas nuestro próximo vídeo, la comunicación sexual, lo que nunca te enseñaron.